Siendo las 11:05, retomamos, doblan las campanas, comenzando la segunda hora de este segundo día, de esta segunda vida. ¿Segunda vida? Segunda vida. Bien. Es un renacer este Segundas año. nupcias. Segundas nupcias, y estamos contentos de tener en el estudio, así como lo anunciaba el separador, al señor Laure González, para hablar de todo lo que es política y coso. ¿Qué dice el separador? El separador, no me acuerdo textualmente que decía, basta de rosca, era rosca eterna. Pongámoslo de nuevo, así lo escucha. ¿Puede ser? ¿Podemos, señor Lucas, si no lo molestamos mucho, le damos un segundo? Porque le estuvimos, Sí. hoy lo vamos a estrenar porque es la primera vez que tenemos columna. Del 1 al 10, ¿qué tan ricotero es Laure González? 10. 10. Estuvimos bien, entonces, vos que decías que no era tan ricotero. Laure González y la otra cara de la política. ¿Qué te parece? Bien. Con inteligencia artificial y todo. Inteligencia artificial y Impecable, Es impecable. el locutor de Dragon Ball. Ah, mirá. Bueno, ves Dragon Ball 0, digamos. Cero. Ricotero 10, Dragon Ball 0. Nos pasó eso cuando estábamos armando las cosas, que cero Dragon Ball todo las campanas. todo. Sí, Claro, y era bueno. muy poco Dragon Ballero. Y poca infancia tiene. Una infancia distinta. Pero bien. Distinta a la de Dragon Ball. Pero bueno, estamos entonces Sí. con Laure González, que nos trae la primera columna política en esta nueva temporada de Doblan las Campanas. Un montón de cosas para hablar, pero ¿qué nos trajiste específicamente? Específicamente hoy, bueno, es inevitable hablar del discurso de Javier Milei del 1 de marzo. Ujú. Obviamente ya fue revisitado, ya fue charlado, ya fue comentado, pero bueno, la idea era encontrarle como esa vuelta que le buscamos a todas las columnas, ¿no? Sí. Ceder por ahí un poco la mera coyuntura. Hay veces que nos metemos mucho en la rosca coyuntural. Y estos baches que se hacen, cuando ya se vuelve redundante hablar del discurso de Milei y demás, bueno, encontrarle la vuelta y ver por ahí algunos hechos históricos o qué pasó previamente en la historia argentina para poder interpretar el presente, ¿no? Sí. No es una columna de historia tampoco, No. pero nos permite, hay elementos de la historia que nos permiten entender la realidad actual, concreta que estamos viviendo en este momento. Y a mí lo que me llamó la atención, no es que me llamó la atención, me parece lo más significativo del discurso fue estos 10 puntos que sacó Milei, el Pacto de Mayo, el conocido Pacto de Mayo, y a su vez esa convocatoria a los gobernadores y dirigentes opositores, expresidentes, que participen de ese encuentro que se va a dar el 25 de mayo en Córdoba, ¿no? Ahí tenemos, yo creo, un condimento que era un eje de campaña, no de Milei, sino de muchos otros espacios políticos, como, bueno, Massa creo que fue también un eje de el gran, ¿cómo era que decía Massa? Como acuerdo nacional. o ese Sí, el tipo de consenso nacional, que Massa en su campaña estaba como ya se venía una convocatoria sobre todo al sector del radicalismo, que fue eje de su campaña. Exacto. Que de alguna manera ahora, que lo toma por otro punto y lo retoma porque no le salió bien ni la ley Ómnibus, retoma eso que Javier Milei. Sí, esto, a ver, no es una convocatoria de un gran acuerdo nacional en esos términos, por lo menos mi interpretación, y creo que es concreta y que no es nada descabellado ni loco lo que voy a decir, es una imposición de términos y condiciones Sí. en el marco de una negociación por recursos económicos para las provincias Ujú. que están corriendo graves problemas en términos económicos, financieros. Sí. Bueno, tuvimos el default de La Rioja la semana pasada. Bueno, La Rioja está en una situación comprometida particular. Pero bueno, vimos también el caso de Chubut, ¿no? Como es en ese contexto se da esta convocatoria, un acuerdo en el cual el tono no es pongámonos de acuerdo cuáles son las prioridades de la Argentina, es suscriban a las prioridades que yo considero que son las prioridades de la Argentina y que el mercado considera que son las prioridades Sí. de la Argentina. Este pacto también se da después de que haya vuelto a estar en cuestión el pacto de San José de Flores. Sí, bueno, es otra como articulación, Claro. digamos, que se pensó como respuesta Claro, a... discursiva. Exacto. Pasa que en ese momento lo que se decía es que, digamos, lo que sería es lo contrario al Pacto de Flores. Claro, ¿no? claro, es lo Como la contrario. propuesta es decir, bueno, hay que hacer lo contrario a lo que se hizo en su momento, en este caso, ¿no? La independencia del puerto de Buenos Aires, ¿no? Y de las provincias con respecto a ciudad y a nación, ¿no? Pero en particular a mí me remitió al comentario de Javier Milei a dos cuestiones. Por un lado, si había existido en otro momento un llamado a este tipo de encuentros o de pactos Sí.
Y en primer lugar lo que aparece, lo que encontré es en el 2019, Sí. el caso más cercano. Más allá de que salteo los gobiernos del gobierno de Alberto porque tuvo instancias, ¿no? de articulación con los gobernadores, pero al tener la mayoría de gobernadores peronistas, Sí. la cosa es otra, ¿no? Acá tenemos un gobierno que está en minoría. Sí, que no tienen en realidad gobernadores. No tiene nada. Está en minoría en Sí. diputados, bueno, en el Congreso, en general. Municipios. En municipios. Creo que hay un solo municipio en Chubut. Sí, un solo municipio de, no sé, serán miles. No sé, miles, claro. Entonces volví al gobierno de Macri, Sí. que sí, ahí había una cuestión con los gobernadores, que la oposición tenía otro peso, el resultado había sido muy parejo entre Scioli y Macri, bueno, eso lo vimos también en otra columna que hicimos en el verano, Sí, sobre los primeros proyectos de ley que cierto. pueden ir a ver a YouTube también. Pero me parece que ahí pasa algo que es en mayo de 2019, previo a las elecciones, en un año electoral, ya el gobierno desgastado, ya con el acuerdo del fondo en la mochila, llama una convocatoria en la cual Macri saca 10 puntos que deben ser como los acuerdos básicos de la política argentina para que sea una base a partir de la cual discutan los candidatos en esa elección, ¿no? Ujú. Para dar certeza a los mercados, para dar certeza al Fondo Monetario Internacional también. Sí, Entonces él va a plantear, ¿no? Acá tengo, él saca una carta explicando esos 10 puntos, ¿no? Dice, estos puntos no son un plan de gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión. Bueno, acá ya empezamos a encontrar contradicciones con lo que el plan de Milei, ¿no? El plan de Sí. Milei ya es Un contrato de adhieran, adhesión. un contrato de adhesión. claro. Son una invitación para que podamos despejar algunos temas esenciales de nuestras discusiones. Confío en que desde la madurez democrática podemos dar una muestra de acuerdo que nos permita darle mayor tranquilidad a los argentinos, ¿no? Entonces, y además después se recalca en otro párrafo, esto está abierto a discusión, se puede negociar. Bueno, la respuesta de la oposición en ese momento va a ser, primero, va a llamar la atención, pero la respuesta de parte de la oposición, Massa, Labaña va a sacar sus propios 10 puntos, en paralelo así, y van a decir, ¿por qué no le mandás esto a Cristina? ¿No? La oposición va a decir, necesitamos el acuerdo con Cristina porque si no hay consenso en Argentina. Claro. Cristina no responde finalmente. Vi una entrevista de Alberto Fernández que Clava el dice- visto, digamos. Clava el visto, sale Alberto como vocero de Cristina en ese momento Bien. a decir que esto no parecía una predisposición a establecer consenso, sino un manotazo de ahogado en un contexto electoral, ¿no? Claro. Ahí, ¿Cómo cambió la política argentina, no? De vocero, Alberto, vocero de Cristina, tal cual. al Bueno, día de hoy. Impresionante. Anonarse. Iba a traer un recorte de esa entrevista, pero no. Alberto no dice grandes cosas, entonces Bien. lo dejamos para otro momento. Y el rol del fondo, ¿no? Sí. Pero un gobierno desgastado, no en el inicio de un gobierno como estamos viendo ahora Claro. con Milei, sino al final. Un manotazo ahogado, como dijo. Sí, exactamente, sí, y en un contexto electoral, en año electoral. Acá Claro. ya encontramos muchas diferencias con el planteo de Milei, ¿no? Sí. Es un contrato de adhesión, vengan a firmar esto que yo y a cambio le doy guita, o no Sí. los ahogo. Pero Milei tiene la primera ley que se cae. Exacto. Generalmente, la primera ley que manda el presidente termina Lo- siendo aprobada. Bueno, es lo que habíamos visto Claro, también claro. en esa Que es la que- columna, que ¿no? es la que construye más consenso. podríamos Exacto. decir, la primera ley. Sí, exacto. Bueno, por lo menos tiene ese envión de Sí, cola de sí. las elecciones que le permite que salga. En este caso, no fue por los votos que se cayó, ¿no? No, Digamos, no. habría que analizar más en profundidad lo que pasó con la ley Omnibus, pero no fue necesariamente un rechazo a la ley, porque salió aprobada en general, ¿no? Porque de entrada, o sea, lo que vimos era que muchos la aceptaron, querían cambiar cosas. Sí, Eso era. Y el exacto. cambiar cosas es lo que rechazó el gobierno de Milei. Exacto. Entonces, cuando le están diciendo, no, esto es, vengan a dialogar y vemos, otra vez escuchaba una entrevista a Oscar Sago, presidente de bloque de La Libertad Avanza, diciendo, bueno, pueden venir y sentarse y discutir con nosotros, y si ellos nos proponen un ajuste mayor, bueno, vamos a aceptar Claro, su propuesta, vengan ¿no? y- Si ellos ya ven cómo ajustar mejor, buenísimo. Si tiene una propuesta superadora, Exactamente. pero después exactamente. nunca quieren cambiar nada. No, bueno, por eso mismo. Entonces, ahí esto lo podemos linkear con el mensaje del Fondo Monetario, el último documento que sacó, en el cual se le pedía al gobierno, se le decía, la línea está bien, ¿no? Hay que ir por acá, pero hay que construir consenso, y en particular con los gobernadores de las provincias, pero a su vez un consenso político para garantizar la estabilidad de estas medidas económicas, políticas. Bueno, días después está Milei llamando a este supuesto pacto de mayo. Después de estar una hora
Sí. atacando a los Tal legisladores sobre todo, llama al consenso. Exactamente. Y otro antecedente a esa misma, a esta misma iniciativa Sí. ocurrió en el 2001. Ujú. En el 2001, Argentina, nuevamente presionada por el Fondo Monetario Internacional, tenía que hacer algunos desembolsos, ahora no me acuerdo los montos, pero estaban sujetos a que hubieran acuerdo con los gobernadores, en su mayoría peronistas, ¿no? Tenemos acá otro caso del fondo exigiéndole al Estado Nacional Exacto. consenso. De la Que Rúa... ya veníamos, o sea, estábamos en un gobierno de la alianza que nace de un consenso en oposición a un peronismo. Sí. A Exactamente. ver, literalmente así se llamaba. Sí, la alianza. Sí. La alianza. Sí. Y bueno, y además que no llegó por balotaje, digamos, fue otro contexto, Sí, ¿no? Ganó por totalmente mayoría. Pero bueno, ¿qué Eh, plantea ahí? De la Rúa lo En que va a ese plantear pacto. es... ¿Tenía nombre? A ver, hay unos dijeron que era como algunos lo pusieron como el Pacto de Julio, una cosa así, pero no se llamó así. Fue Bien. un acuerdo. A ver, de la Rúa, en ese contexto, estamos hablando de mayo del 2001, donde surge la propuesta, ya venía una estabilidad económica y política en la Argentina muy grave, necesitaba acordar. Durante el gobierno de la Rúa van a haber varias instancias de acuerdo con los gobernadores, firmas de acuerdo. En particular, el último, que va a ser después de ese 9 de julio. Ahora voy a contar qué pasa el 9 de julio. Después de ese 9 de julio se firma el acuerdo, que es un acuerdo fiscal para las provincias. Es decir, guita para las provincias, ¿no? Ahora sí encontramos otro paralelismo con Milei, ¿no? La negociación o el sujeto, o el objeto de negociación sigue siendo los recursos para las provincias. Hoy estamos en negociaciones donde aprieta que ya lo veíamos desde antes del inicio de este gobierno, donde va a apretar la soga el gobierno para, Claro. para poder negociar, es la coparticipación, estamos Exacto. en este caso. Sí, en ese momento lo que pasaba también, además de la coparticipación, es que el Estado tenía deudas con las provincias, no a la inversa. Claro. Y eso también posicionaba Claro. de otra manera a los propios gobernadores. Sí, sí, sí. Ahí el que más se va a picar, porque va a ser uno de los que mejor tenga sus cuentas, va a ser el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, ¿no? Ujú. Va a ser el que más se enfrenta a De la Rúa porque Claro. tenía espalda para negociar en ese momento. El 9 de julio convoca al acto en Tucumán de la Rúa, a un desfile y demás, una misa. Van 2 gobernadores nada más, el de Tucumán Sí. y el de Catamarca. Sí, siempre, muchachos. No va nadie, digamos, eso ocurre. No va Tucumán nadie. siempre va. Bueno, Tucumán siempre está. Pasa Sí. que, bueno, fue local. Es como si ahora Claro, el pacto claro. del 25 de Córdoba, mayo no vaya. No vaya Yarlora, ¿no? Sí. Eh, Que es hasta factible, te diría que no vaya. va a pasar, va a estar. Va a estar. Claramente va a haber bastante. Yo creo que no es que va a funcionar el pacto de mayo, pero sí va a haber Van a gente firmar, sentada a la sí, mesa. claro. Igual, o sea, para mí la pregunta, con eso y un paréntesis, la pregunta acá de cara a mayo es ¿cómo se llega a mayo primero? Antes de decir quién va a ir, o sea, creo que esa es la preocupación más grave, porque si me decís que la reunión es la semana que viene, bueno, podemos aventurarnos a decir quién va. Si la reunión es en mayo, no sabemos qué país vamos a tener en mayo. Sí. Bueno, mismo Yarlora dijo, sí, nosotros vamos, pero falta mucho para Sí. mayo, ¿no? Entonces, bueno, ese escenario es el que vamos a estar atravesando hasta llegar a mayo. No sabemos esa incertidumbre. Pero bueno, existe esta instancia que esperemos que sea un poco más efectiva que la de la Rúa. Después de la Rúa logró el acuerdo, pero después del acuerdo hubo elecciones legislativas y ganó el Partido Justicialista y la segunda fuerza fue el voto fue la suma entre el voto blanco y nulo, Claro. ¿no? Esa suma que se hace del 23% más o menos, y después, bueno, el estallido, ¿no? Entonces, el acuerdo entre gobernadores con los principales dirigentes del país no te garantiza la estabilidad política. Pero la esa vez estabilidad no hubo económica. gran acuerdo. Después del 9 de julio, creo que en octubre o noviembre, se firma Ok. un acuerdo fiscal. No va nadie, pero después... Después empiezan a negociar de a poco las principales provincias, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, esas Sí, son las que terminan el impulsando. sector productivo. Sí, y además, bueno, el fuerte del peronismo, ¿no? Tenías También. a Rucauf en Buenos Aires y después tenía a De la Sota en Córdoba, bueno. Y otra cosa, para no alargarlo demasiado, otra cosa que hay en común entre lo que pasó el 1 de marzo y nuestra historia argentina es, primero yo dije, bueno, este llamado que hace Mauricio Macri en una carta con 10 puntos, ¿no? Nuevamente los 10 puntos del consenso que lo escuchamos en un montón de dirigentes, ¿no? Siempre Sí. se dice, bueno, hay que hacer, tanto desde el peronismo o desde, bueno, ahora esto,
la derecha, pero por decir de centro. Siempre, la política argentina siempre plantea esta cuestión de los 10 puntos programáticos y de consenso y demás. Pero actos concretos así, bueno, encontramos esta carta de Mauricio Macri y después no encontré otra referencia concreta a 10 puntos. Pero la mayor referencia y la más concreta y la que funda el neoliberalismo en Latinoamérica es el listado de los 10 puntos del consenso de Washington. Bien. Yo acá traje una plaquita que yo no la voy a ver, pero tengo acá anotado lo que dice, que lo que hace es mostrar ciertas Estamos similitudes. viendo a el tío Sam señalándonos Exacto, sí, porque y el Pacto de Mayo. no daba... Bueno, el consenso de Washington es Sí. la doctrina, ¿no? O el plan, o los lineamientos que surgen desde Estados Unidos para los países latinoamericanos en crisis, o para los países de tercer mundo en crisis financiera, en el momento de la caída del muro de Berlín, digo, ¿no? Bien. Como ese 1989. 1989, digamos, la victoria del capitalismo. Sí. El y fin de la historia. El fin de la historia y decir, bueno, estos son los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos son 10, pero no los voy a decir en su orden. Vamos a Sí. mantener el orden que usó Javier Milei. ¿Por Bien. qué? Porque vamos a ver que hay algunos que son directamente un calco Sí. entre uno y otro. Por ejemplo, el primer mandamiento de Javier dice la inviolabilidad de la propiedad privada. Sí. Bueno, el último punto del consenso de Washington es la seguridad jurídica para los derechos de propiedad, Sí. ¿no? El segundo punto habla de equilibrio fiscal innegociable. Bueno, el consenso de Washington va a decir disciplina en la política fiscal, evitar el déficit fiscal. La tercera es reducción del gasto público. Otro punto del consenso de Washington acá va a ser más suave. Va a decir redirección del gasto público hacia determinadas áreas que fomenten la inversión. Bien. O habla, también es más extenso ese punto, habla sobre más de los sectores populares, ¿no? Sí. Como fomentar la educación de los sectores populares. Es hasta casi desarrollista el Pacto de Washington en algunos. Sí, es que puntos. Comparado con el de Milei. comparado con el Milei y comparado con el de Macri. Que ahora vamos a ver solamente, ahora tiene algunas coincidencias, Sí. pero no son tantas como Milei con el propio consenso de Washington. Después las últimas son reforma tributaria y después la apertura al comercio internacional, ¿no? Sí. El consenso de Washington planteaba directamente liberalización del comercio y de las importaciones, ¿no? Bien. Es lo mismo que plantea Milei. Sí. Bueno, Ahí tenemos 5. no es tan desarrollista finalmente. No, el Pacto de 5. Washington. No, claramente. El consenso de Washington no es desarrollista. Ahí tenemos 5 puntos que coinciden con el consenso de Washington. La siguiente placa, si es que estamos viendo, Sí. es las coincidencias entre la carta de los 10 puntos de Milei con Sí. la de Macri. Bien. Fue haciendo un collage, podemos decir. Exacto. Javier Milei. Porque ahora voy a decir cuáles son las que sobran y no coinciden. Ok. Ahí coincide con la de Mauricio, hablaba de la coparticipación. La carta de Macri va a ser mucho más suave. La de Milei es como mucho más concreta, ¿no? Porque habla de extorsión, ¿no? La coparticipación como un modelo de la extorsión. Y acá Macri dice, consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del gobierno nacional de turno. Acá, bueno, directamente Milei habla de modelo extorsivo actual. Reforma laboral, ¿no? Un común denominador con Mauricio Macri, pero también Macri va a hacer un choclito, digamos, va a hacer párrafos un poco más entre algodones, se podría decir. Y después también, sistema Porque reforma también, del sistema o sea, previsional. estábamos hablando de un Macri con un gobierno que estaba por finalizar, o sea, que estaba yendo a unas elecciones que iba a perder, entonces salía a buscar amigos, no como Milei, que Exactamente. no le importa mucho tener amigos en este momento. No, porque además no quiere... Porque tal vez Macri piensa lo mismo que Milei en esos Exacto. puntos, pero en ese momento necesitaba persuadir. Exacto, Macri claramente se le va a aplaudir la Sí. carta, la convocatoria, todo eso. Pero en este caso, el contexto en el cual salen los 10 puntos de cada uno habla también de cómo están redactados, de cómo Sí. del énfasis que se le ponen a determinadas cosas. Y en particular esto, ¿no? Que Milei lo haya planteado como una negociación de ustedes apoyan esto, me firman esto y yo le doy plata. Sí. Y acá el de Macri era más suave, como diciendo, bueno, sentémonos a reconstruir estos 10 puntos. También, digamos, esta carta fue destinada también a la iglesia, a digamos, instituciones religiosas, a los sindicatos. La CGT estuvo proclive a sentarse a discutir esto, pasa que en paralelo estaban
Claro. la persecución judicial, acá- la mesa judicial esa que estaba... Sí, la Gestapo. La Acá Gestapo. también lo de Milei tiene ese condimento. Pide a sentarse a los gobernadores, expresidentes y el resto de la sociedad, como que o de dirigentes o sectores de la sociedad, los deja totalmente por fuera Sí. de un pacto nacional. Exacto, porque lo que importa son... a ver, expresidente es abrir la puerta que esté Macri. Sí. Sí. ¿No? Y que Macri conduzca ese proceso Sí. en la oposición. No que ahora va a ser el presidente del PRO. Expresidentes vivos quedan 3, ¿no? Tenemos- Mauricio Macri, Cristina Fernández y Alberto Fernández. Y Dualde. Dualde. Dual. Cierto, perdón. Y bueno, No también te tenemos, olvides de Dualde. tenemos a Adolfo Rodríguez Sá, A tenemos Rodríguez a Sá, Ramón cierto. Puerta. Claro, claro. Pero bueno, Bueno, no fueron hablando de- electos democráticamente. No, por eso, bueno, electo democráticamente solamente esos 3 que Tres. nombraste vos. Hablando Bien. gente de que después de 2001 la dejaron colgado en Chapadmalal los gobernadores. Bueno, Ahí sí, tenemos otro intento de exacto. consenso. Bueno, en ese desenlace, o en ese 2001-2002, antes de las elecciones, de Néstor Kirchner y demás, hay mucho desplante, ¿no? A Adolfo le pasa eso. Bueno, esa lógica... Hay una tendencia desde el Poder Ejecutivo permanentemente a articular con los gobernadores porque te dan un apoyo legislativo, digamos, hay diputados que responden directamente a los gobernadores y a su vez los gobernadores necesitan de los recursos de nación, Sí. ¿no? Inevitablemente. No lo vamos a tocar acá, pero los ejes que quedan por fuera del consenso de Washington y la carta de Macri son la explotación de recursos naturales Sí. y una reforma política, que habría que ver bien hacia dónde apunta eso, La hacia dónde reforma va. política desde donde creo que va a ir un poco por lo que plantea el DNU y intentaba aprobar la ley Omnibus, que es mayor poder para el Poder Ejecutivo. Claro, bueno, Debe- sí. Pienso yo, esto ya es... Sí, habría que ver en terminar términos electorales Sí. también qué pasaría. Pero bien. Pero bueno, nada, eso. La importancia. Esto pensar que la propuesta de Milei no es un hecho novedoso. No. Se ancla en una tradición de Que nunca ha convocatoria salido bien. de la gobernabilidad que no ha salido bien. Los gobiernos creo que han sido más fuertes, han gobernado con sus propios gobernadores y se han Sí. apoyado en eso. Y si no han podido usar el Congreso, no lo han usado. Vamos a ver cómo funciona este invento de Claro, Milei. los grandes pactos que han funcionado quizás eran entre dos fuerzas y no Exacto. tanto así. UCR, Partido Justicialista, Claro. por ejemplo. Por ejemplo. Eso ha funcionado para la Constitución del 94, por ejemplo. ¿no? Claro, Pacto Y Libre. bueno, y el consenso de Washington ahí como... Y el Fondo Monetario, ¿no? Porque Fondo Monetario y Consenso de Washington es lo mismo. Son los lineamientos del Fondo Monetario. Están estructurados en función del consenso de Washington y los gobiernos neoliberales en Argentina lo han utilizado como la Biblia. O como Excelente. sus 10 mandamientos. Bueno, sí, son 10 mandamientos efectivamente. Allí pasó entonces la columna de Laure, Sí, que va a estar va a estar colgada ahí. en el YouTube. Para que la revivan como todas las columnas de Laure que están. Y también aprovecho, robo unos minutos Dale. para que vayan a Spotify y escuchen también La Fiesta del Monstruo, el podcast que hacen Laure con Manu Bertola, a quien le mandamos un saludo. Enorme. Que muy interesante para escuchar, también para desmembrar conceptos y prejuicios que tenemos. Ahí en Instagram, en nuestra descripción, está el Linktree donde entran y ahí van derecho a escucharlos. Recomendadísimo que pronto volverán. Sí, pronto. Bien, Efectivamente, nosotros nos vamos con un tema, después con el informe regional. así es.